Así es. Hoy la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional emitió un comunicado, bueno, fue el 3 de noviembre en realidad, pidiendo la unidad, ¿no? Dice exhortar a los actores políticos y funciones del Estado a actuar con responsabilidad y sentido patriótico. El día 3 de noviembre justamente se reunió el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, para definir algunas acciones en conjunto, porque tiene que ver esto no solamente con la acción del gobierno, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, tiene que ver también con la función judicial, y ahora la Asamblea Nacional, que a las 10:30 va a tener una sesión para tratar este tema. Yesenia Guamaní, asambleísta de Izquierda Democrática, gracias por acompañarnos, buenos días. Pero lo primero, saber su postura en dos cosas que seguramente se van a discutir hoy. El tema de la seguridad, ¿qué hacer? ¿Qué acción política se puede tener desde el lado de la Asamblea Nacional? Y como decía, ojalá no declaren a este día como el día de la lucha contra la delincuencia, para que no sean más cuestionados de lo que ya han sido como función legislativa. Y segundo, sobre este pedido ya de la oposición de destituir al presidente de la República por la incapacidad, según ellos, de manejar la situación de inseguridad. Buen día. Buenos días, Milton. Verónica, también un cordial saludo y para toda la audiencia. Primero, manifestar que no es un momento en el que debemos llevar más a la inestabilidad política, Milton. Nosotros siempre hemos defendido la estabilidad y también la institucionalidad. Que haya errores, sí, son evidentes. No existe una política pública en seguridad, y en la investigación política que hicimos también no existe una política para erradicar la violencia de género. Sin embargo, el día de hoy, bueno, vamos a analizar algunos aspectos que consideramos como bancada importantes, como por ejemplo, nosotros estamos exigiendo a que se declare en emergencia a todo el país. ¿Por qué? Porque no existe una política. ¿En estado de excepción? Un estado de emergencia o estado de excepción en todo el país, es decir, a la seguridad interna del país. ¿Por qué lo estamos pidiendo, Milton? Porque la inseguridad no solamente está en 2 o 3 provincias del país, está en todo el país. Que en este momento estemos viviendo una crisis en ciertas provincias como Guayaquil, como Santo Domingo, como Esmeraldas, sí, pero esto tiene que contrarrestarse en todo el país. Esa va a ser una de nuestras propuestas. Ok, ¿qué más se puede proponer sobre este tema? ¿Qué más? Hay 28 puntos en un comunicado de la Comisión de Seguridad. Su colega Ramiro Narváez preside esta comisión y ahora tengo entendido que es el designado jefe de bancada también. ¿Ustedes tienen una posición en conjunta de rechazar la pretensión de UNES de destituir al presidente de la República? Porque le hago la pregunta. Hoy sacan, lo que hacíamos hace un momento al público, hoy sacan a Lazo y mañana el que viene va a ser así, va a desaparecer a los Chone Killer y a los Tiguerones y etcétera, etcétera. Bueno, esa no va a ser nuestra propuesta, tampoco nuestra línea, Milton, porque así no vamos a arreglar todos los problemas que tenemos, pero sí es evidente que al gobierno le falta mucho. Tiene que escuchar y tiene que impulsar las políticas que son urgentes, como en este tema de seguridad. Quisiera aclararle, Milton, que nosotros esto lo estamos manejando también en la bancada, conjuntamente con los legisladores que conformamos la bancada. Sigue siendo coordinador de bancada el asambleísta Marlon Cadena, que el día de hoy justamente pues tendremos una reunión para analizar específicamente estos puntos que nos preocupan, como es la seguridad. No va a ser esa nuestra línea, sin embargo lo vamos a analizar en el prepleno, pero no va a ser nuestra línea esa de llevar a una muerte cruzada. Prepleno, o sea, en la preli. Sí, nosotros antes de las sesiones que tenemos en el pleno, pues siempre nos reunimos y a eso le llamamos prepleno. Ahí justamente vamos a analizar algunos puntos. Tenemos compañeros, Milton, que se han arrepentido también de la votación cuando tuvimos que no destituirle al presidente. Ustedes recuerden muy bien que hacía falta 9 votos, Izquierda Democrática tenía 10 votos, y esa fue pues nuestra posición. La situación al momento pues no se arreglaba de esa manera, destituyendo a un presidente. Y la misma posición la tendremos el día de hoy en el prepleno. Las diferentes instituciones tienen que unirse
para poder cada una bajo sus competencias pues realizar algunas acciones. En nuestro caso nosotros ya aprobamos la ley del uso legítimo de la fuerza, también la de Fuerzas Armadas, que fue aprobada hace una semana. Por supuesto que hay mucho por hacer, hemos aprobado también resoluciones, pero Milton, ¿cómo avanzamos si no hay una predisposición de las autoridades y de las principales autoridades del país que tienen que ver con seguridad? Hace un mes, más o menos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para que en la Comisión de Seguridad Integral se pueda recibir a los gobernadores, a las principales autoridades en seguridad, para justamente revisar la crisis que tenemos como país respecto a la inseguridad. Los gobernadores no asistieron, Milton. Tampoco las principales autoridades en seguridad. Lo mismo que pasó en la comisión ocasional. No asisten. Es que hay un tema, ¿no? Los gobernadores son encargados de la seguridad en las provincias, pero los gobernadores responden al ministro de gobierno. Y el ministro de gobierno no está encargado del tema de la seguridad porque hay un ministro del interior. Hay un tema, digamos, de procedimiento equivocado y que da para este tipo de cosas. Pero es lamentable, es como a los alcaldes, Milton, no tienen bajo su competencia la seguridad, entonces dejemos que la inseguridad continúe en los territorios. Lamentable porque no debería ser así. Sí existen competencias que están bajo los gobernadores, que están bajo las alcaldías, y ¿por qué no deberíamos unirnos absolutamente todas las autoridades para justamente poder revisar qué es lo que pasa en cada uno de los territorios y tomar acciones? Lo que pasó en la comisión ocasional, las principales autoridades que tienen que ver con la seguridad no asistieron. Bueno, el secretario de Seguridad asistió a la segunda insistencia. 8:55, estamos conversando con la asambleísta de Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní. Yesenia, solo para zanjar este tema, la Izquierda Democrática en un comunicado que divulgó en redes sociales hablaba de que frente a la violencia y la inseguridad hay que tomar acciones contundentes para devolver a la ciudadanía la convivencia pacífica. ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Declarar en emergencia la seguridad interna del país. Le hemos pedido al presidente, le vamos a exigir todavía al presidente. Se tiene que tomar acciones, por ejemplo, revisar el presupuesto que tiene en este momento la Policía Nacional. Pero ayer hicieron unos anuncios, ya hay tantos millones, 23 para chalecos, 170 para cuarteles intermedios, o sea, ya hay Milton, pero para estas provincias, nosotros estamos diciendo a todo el país, porque esto es un problema que está en todo el país, que se asigne el presupuesto necesario, al declararle obviamente en emergencia al país, para absolutamente todas las provincias. Milton, en algunos destacamentos, los mismos servidores policiales tienen que poner de su bolsillo para la gasolina, para el cambio de aceite. Es insostenible que la seguridad se la pueda manejar así. Nosotros incluso dijimos hace un año que volvemos a tratar el mismo tema. Aquí se tiene que hacer un plan de prevención, que al momento no existe, un plan o una política pública en seguridad que al momento no existe. Yo veo con un poco de tranquilidad, Milton, que el ministro del Interior actual, que sí asistió a la comisión ocasional y que pudimos abordar algunos temas, sí tenga dentro de su planificación a una política integral, una política pública en seguridad integral que le va a permitir de alguna manera pues tener acciones concretas en el tema de seguridad. Pero ya no podemos esperar más tiempo, Milton. No esperemos que los hechos se consuman como ya nos está pasando en estas 3 provincias para poder tener acciones. El día de hoy nosotros vamos a volverle a pedir al presidente a que declare en emergencia a la seguridad interna. Bueno, hablemos del caso María Belén Bernal, que en la comisión pluripartidista que usted la integró, las conclusiones ya fueron entregadas. Sí, ya entregamos esto al presidente de la Asamblea, el informe aprobado por unanimidad. Esta semana, según los tiempos y plazos establecidos, se tiene que topar ya en el Pleno de la Asamblea para que se apruebe o no se apruebe el informe. El informe solamente recomienda ciertas acciones, hay responsabilidades políticas. En este caso están 5 autoridades del país. ¿Qué autoridades? Y 3 que van a juicio político, que podrían ir a juicio político. Las 5 autoridades que tienen responsabilidades políticas por nuestro análisis de acción u omisión es el presidente de la República, el exministro del Interior, Patricio Carrillo. También está el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos y el comandante. Son responsables políticos. Mientras que la recomendación que este informe da para
inicio de juicios políticos está para 3 autoridades que han incumplido sus funciones. En este caso está el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, está la secretaria de Derechos Humanos y también el exministro del Interior, Patricio Carrillo, que ya tiene iniciado un juicio político por este mismo caso, y lo que el informe hará nada más es fortalecer. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República, por ejemplo? El presidente es el principal responsable, Milton, de la seguridad del país. Imagínese que hemos pasado meses ya en este tema y ni siquiera se activó el COSEPE. El COSEPE se activó este fin de semana. Le hemos venido reiterando al presidente, active el COSEPE en algunos aspectos, como en el caso también de la abogada María Belén Bernal, para evitar, Milton, que casos como estos sigan pasando. Muchas familias ecuatorianas pasan por los mismos casos y con las acciones que nosotros, incluso en el informe que le hemos puesto, queremos evitar. Y este informe ayudará en 2 puntos. Primero, a la investigación política que nosotros hicimos, o fiscalización, porque la investigación penal la tiene Fiscalía, para aclarar de cierta manera los hechos, los lamentables hechos. Y segundo, evitar que casos como estos, Milton, sigan pasando en el país. Otra vez te pregunto, lo del presidente, porque es un hecho terrible lo que ocurrió en un sitio donde nunca debió haber ocurrido, pero según ustedes tampoco configura un crimen de Estado. No se configura un crimen de Estado, pero eso no quiere decir que no exista una responsabilidad estatal. Existe una responsabilidad estatal, y también, Milton, eso no quiere decir que no se podría configurar en un crimen de Estado este caso si durante la investigación lamentablemente vemos negligencia por parte de las autoridades. Eso lo hablamos en la comisión con diferentes expertos en derechos humanos que incluso, Milton, manifestaban que Ecuador puede ser llamado la atención por organismos internacionales, por el caso de la abogada María Belén Bernal, al no haber aplicado estándares internacionales. Milton, no se buscan cuerpos, se tienen que buscar vidas. Y lamentablemente lo que pasó con la abogada María Belén Bernal, pues con el tiempo, y lamentablemente por algunas autoridades que no actuaron rápido, lamentablemente lo que se hizo fue eso, buscar el cuerpo de la abogada Bernal. Bien, sobre esto, parte del informe asambleísta dice que el crimen contra la mujer es un acto ilícito que puede ser atribuido al Estado ecuatoriano y que esto puede ser una violación del derecho internacional. Sí, esto lamentablemente, reitero, Verónica, en esto porque Ecuador puede ser llamado la atención por organismos internacionales por no haber actuado a tiempo en este caso y por haber omitido también ciertos protocolos que lamentablemente pues no se cumplieron. Y esto está desde la Escuela Superior de Policía, donde no se aplicaron normativas, los protocolos tampoco, y ya en un proceso de investigación, cuando se habla, por ejemplo, de desaparición forzosa, hay estándares internacionales que hay que cumplirlos. Primero, durante una investigación, quienes están involucrados no podían ser parte de la investigación, y esto quiere decir que la Policía Nacional no podía ser parte de una investigación. Ese es un estándar internacional que no se cumplió. Hay otros, como también el que la familia desde un inicio tiene que ser parte activa del proceso, que al inicio no fue. Y conforme la madre de la abogada María Belén Bernal, la señora Elizabeth Otavalo, lo hizo mediático, hizo que algunas autoridades pues le hagan partícipe. Pero en un estándar internacional esto se tuvo que haber aplicado desde un inicio. Fallas que se tuvo en el proceso de investigación, pero reitero, al momento no se configura un crimen de Estado, existe responsabilidad estatal, pero ya dependerá de la investigación cómo avance para que se configure o no en un crimen de Estado. Ustedes fueron, si no me equivoco, en 2 ocasiones a la Escuela Superior de Policía. ¿Qué pudo usted observar ahí? ¿Hay algún tipo de mejor manejo del personal humano? Me refiero a que además hay una directora nueva que a propósito de esto se hizo cargo, o la nominaron o la nombraron para que sea a cargo de la Escuela Superior de Policía. ¿Qué vieron? La coronel Iraní Ramírez, nosotros en las 2 ocasiones que estuvimos allá pudimos recorrer, conocer los bloques. Nos preocupa que tampoco en la Escuela Superior de Policía existe una política pública para erradicar la violencia de género, Milton. Y eso es preocupante. Nosotros le hemos dicho, y esto es un tema también de presupuesto. Conocimos los bloques establecidos, bloques de donde están los cadetes, hombres, mujeres, y también el bloque 3, o el famoso castillo de Gresco, el que así le conoce lamentablemente la ciudadanía.
donde en los pelotones masculino y femenino, Milton, existen cámaras, existe registro, existe guardia, es decir, existe un control. En el bloque 3, donde lamentablemente pasaron estos hechos, no existe ninguna de las tres puntos que yo le acabo de mencionar, ni guardia, ni registro, tampoco cámaras. Cuando preguntamos por qué no existe ese control en el bloque 3, manifestaron que como ya son oficiales, no están en un proceso de educación como en los otros bloques y que por eso pues ya no existe un control en los edificios. Y también por un tema de presupuesto, porque no existen cámaras. Así, prácticamente en toda la escuela superior existe un control, Milton, menos donde están los oficiales, por un tema de presupuesto y por un tema también de disciplina, porque ahí manifestaron que ellos más bien ya no están en un proceso de formación, sino ya pasaron ese proceso y que ahora más bien es una disciplina que ellos siempre manejan y que no es necesario tener. Hablando con la directora, nosotros manifestábamos nuestra preocupación en también la diferencia que existe entre los pelotones masculino y femenino. Existe una diferencia, Milton, cuando vemos justamente el orden incluso en el que están los cadetes hombres que tienen por piso por año en el cual ellos están educándose. En el caso de las mujeres están todas en un solo piso. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues no existe una política pública que erradique la violencia de género o que piense también en este caso en las mujeres. Eso es lo que hay que cambiar. La coronel Iraní Ramírez se comprometió justamente a revisar y a impulsar una política pública de género que le permita evitar que pase lo que está lamentablemente pasando ahora. De ahí a que no se cumplieron los protocolos, no se cumplieron protocolos establecidos, incluso está en investigación y entiendo que Fiscalía ya de oficio también ha levantado una investigación porque a nosotros en la segunda visita también nos pasó. Hubo una persona que estuvo recorriendo con nosotros y nadie sabía de su identificación, tampoco sabíamos, Milton, quién era esa persona. Después ya al salir nos dimos cuenta que había una persona que grababa rostros, que grababa al equipo de los asesores con quienes estuvimos recorriendo y cuando preguntamos justamente al interior, nadie sabía. Está en investigación ya porque incluso utilizó el nombre de un medio al decir que es periodista y que estaba ahí por ese medio de comunicación. Ese medio de comunicación ese mismo día pues se pronunció y dijo que ellos no habían enviado a ningún periodista. Temas que por supuesto nos preocupan, pero que sin duda alguna al interior de la escuela superior hay que tomar acciones. Bien, son las 9 de la mañana con 6 minutos, tenemos que terminar. Gracias por este relato, asambleísta Yesenia Guamaní, y vamos a esperar a ver la sesión de hoy, ojalá sea productiva. Buen día. Nosotros también, ese será nuestro compromiso, Milton, compromiso con la ciudadanía sobre todo. Gracias, Verónica. Gracias. Tenemos que terminar, son las 9:06.